Eso no tiene ciencia. Qué fresquito. ¿Oíste, hombre? ¿Por qué será que el ventilador refresca, hombre, si es el mismo aire? Eso no tiene ciencia. ¿O sí? ¿Por qué un ventilador refresca? Porque sentimos como un fresco en nuestro interior, como algo cambia en nuestro interior. Por la energía, de pronto porque es algo que nosotros necesitamos para nosotros. Por la cantidad de viento que nos tira ahí directo. Al producir ese movimiento, pues nos refrescan, producen viento, Sí. aire. ¿Tú? Eso no tiene ciencia. Pues no sé, será por el giro de la hélice, pienso yo, no sé. Las aspas al girar hace que las partículas de oxígeno del aire se muevan más rápido. Será por las acciones del movimiento de las aspas. Como las aspas están semigiradas, entonces hace circular el aire, lo tira hacia el lado de uno. No creo que realmente refresque. Refrescan en clima frío, en clima caliente muchas veces hacen más calor, ¿no es cierto? No siempre refresca. Eso sí tiene ciencia. Aunque evidentemente es el movimiento del aire lo que hace que, digamos, el ventilador refresque, como todos lo dijeron. Hay una cosa que es rara y es que normalmente, digamos, la sensación de frescura está asociada a lo que se conoce como la temperatura o el calor que está haciendo. Entonces, la pregunta o el asunto clave aquí es si el ventilador hace que la temperatura o el calor disminuya. Entonces, vamos a hacer un experimento. Esa es, digamos, la invitación que les hacemos a todos. Es decir, no se queden solamente con la pregunta, sino que traten también de hacer experimentos en sus casas. En este experimento voy a utilizar un termómetro que mide la temperatura del aire, del agua, de lo que quieran. Este lo conseguí en una tienda de repostería. Y con este aparatico voy a medir primero la temperatura o el calor que hay en el aire de este lugar. Entonces aquí en la pantalla aparece la temperatura que tenemos entonces en el aire. La pregunta entonces que nos podemos hacer es si al prender el ventilador, que en este momento está apagado, la temperatura disminuye. Y entonces por la misma razón el ventilador disminuye la temperatura. ¿Será que el ventilador disminuye la temperatura? Entonces vamos a ver. Voy en este momento a prender el ventilador y el aire va a empezar a moverse. Entonces, en principio, deberíamos sentir un fresquito debido a que la temperatura disminuya, ¿no? Vamos a ver qué sucede. ¿Qué vemos? Por mucho que el ventilador se mueva, por mucho que el aire se mueva alrededor de él, la temperatura no disminuye. O sea que no es que el ventilador baje la temperatura, sino que es algo más. Los científicos hablan, en este caso, de una cosa llamada la capa límite. ¿Qué será la capa límite? ¿Qué es una capa límite? No sé, ¿será la capa de ozono? Que no sé. Lo relacionaría como que es una barrera entre algo, no sé. Bueno, que tiene un final, me imagino, de cierto. Sí, que la capa llega a un final, pero no. Capa límite, eso sí no sé. Capa límite, no sé si tenga que ver con el ambiente, lo que se está viviendo en este momento. El calor, o sea, la capa de ozono está a reventar, algo como así, ¿no? Paz. Una capa límite yo creo que es como el tope de algo. Pues por ejemplo, nosotros normalmente sabemos que una capa es como un atuendo, ¿cierto? Y un límite es hasta cierto modo, entonces para mí eso Es la división de un estrato y otro. Más o menos. Bueno, ciertamente la capa límite no es la capa de ozono, pero bueno, vamos a mirar qué es esto de capa límite. ¿Qué sucede? Resulta que vamos a utilizar para ello una analogía de nuestra piel. Supongamos que esta tela amarilla es como la piel de una persona amarilla. Y aunque no lo veamos, encima de la piel todo el tiempo hay agua. Hay goticas de agua, moléculas de agua. Esas moléculas están representadas en esta analogía por estos avioncitos. Estas moléculas, por el calor de nuestro cuerpo, todo el tiempo están despegando, como los aviones de un aeropuerto, están despegando. Al despegar se llevan, digamos, consigo plata que llevan los turistas en los aviones, pero resulta que normalmente alrededor de nuestro cuerpo muchas de estas goticas vuelven y caen. Estos avioncitos, estas gotas de agua que están dando vueltas sobre nuestra piel y que vuelven y caen, forman alrededor nuestro una capa de aire
más o menos calientica, que es la que llamamos la capa límite. De alguna manera es como si estuviéramos vestidos de aire tibiecito. Y ese aire tibiecito, digamos, y en ese aire tibiecito, estas gotas de agua que se deberían llevar el calor, vuelven, aterrizan y mantienen el calor ahí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros prendemos un ventilador? ¿Cierto? Si prendemos un ventilador, lo que sucede es que la misma capa límite que tienen estos aviones, que llevan el calor y que deberían volver a aterrizar, entonces el ventilador, el aire en movimiento del ventilador, lo que hace es que cuando despegan las goticas de agua de nuestra piel, se las lleva. Y con las goticas de agua de la piel se va también el calor del cuerpo. Entonces, lo que sucede con el ventilador es que nos remueve, nos quita la capa límite y hace que nuestra piel entre en contacto, o pierde el calor, digamos, a través de la evaporación. Ahora bien, ¿qué tendrá que ver un tinto con un ventilador? ¿Qué tiene que ver un ventilador con un tinto? Un ventilador con un tinto, nada. Pues como el ventilador refresca, quita el calor, dicen que el tinto, cuando uno tiene calor se toma un tinto y lo refresca, entonces no sé si será por eso. El tinto nos calma como una ansiedad, ¿cierto? Y es un calorcito, pero el ventilador lo amortigua, entonces son como dos polos opuestos que nosotros nos encontramos. Con un tinto, un ventilador con un tinto, no, pues para mí no tiene ninguna relación. Pues yo creo que nada, porque el tinto es caliente, se supone que es caliente y antes acalora no le veo nada de común. Un ventilador con un tinto, pues en mi concepto, nada. Si vos estás sentado y te estás tomando un tintico y te acalora el tinto, un ventilador que lo refresque a usted, no. ¿Qué preguntas esas tan raras? ¿Por qué? Sí, la pregunta realmente puede ser muy rara, pero justamente las preguntas raras son las más interesantes. En este caso, pues, yo imagino que todos recuerdan que para enfriar el tinto hay que soplar un poquito. ¿Por qué será eso? Esto se conecta con lo que venimos explicando sobre el ventilador, la piel, la capa límite. Para mostrarles un poco, digamos, de qué manera se conecta el tinto con nuestro tema, vamos a hacer un experimento que todos ustedes pueden hacer también en la casa. Recuerden que a través de la experimentación es que responden las preguntas. Y en este experimento vamos a hacer lo siguiente, vamos a calentar 3 pocillos con agua o con tinto, pues entre gustos no hay disgustos, hasta una temperatura, digamos, importante. Y vamos a tratar de medir cuánto se enfrían los 3 tintos o los 3 vasos con agua, ¿cierto?, en 3 condiciones diferentes. La primera, sin soplarlo, sin hacerle absolutamente nada, como vino al mundo. La segunda, soplándolo con un ventilador, o sea, echándole aire con un ventilador. El ventilador, pues obviamente echa aire, que ya vimos, está a la misma temperatura que el ambiente. Y la tercera, la inesperada, es vamos a soplar el tinto, pero con un secador de cabello. Ustedes saben, el secador de cabello produce aire que es muy caliente. La pregunta es, ¿será que se enfría el tinto si le echamos aire caliente? Entonces, vamos a hacer este experimento por 5 minutos y repito, la idea es medir cuánto baja la temperatura. Obviamente, los 3 tienen que arrancar exactamente con la misma temperatura. Vamos a ver. Bueno, casi que no, pero ya tenemos los resultados. Los resultados son estos. El tinto o el agua que dejamos enfriar solo, se enfrió en 5 minutos, 8 grados. Pero el tinto o el agua que soplamos, ¿cierto?, se enfrió más de 11 grados en los mismos 5 minutos. Inclusive el tinto que estábamos soplando con aire caliente. Hombre, o sea que no es que el aire frío sea lo que enfríe el tinto. Lo que enfría el tinto es el aire en movimiento, porque le quita todas esas moléculas que están encima, esas moléculas se van y se llevan la energía y de esa manera el tinto, digamos, va disminuyendo la temperatura. ¿Que no tiene ciencia? Qué lástima.